Nos indica nuestra programación, una conferencia plenaria más. Y bien, antes de iniciar esa conferencia plenaria, a cargo del mismo doctor Torres del Castillo, nuestro homenajeado, pues tenemos una invitada especial, una invitada sorpresa, así que es la señora Claudia Arámbulo Benavides. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Es para mí un verdadero honor poder estar hoy aquí en este homenaje, más que merecido, a alguien que pues reconozco y he visto de cerca su trayectoria, su compromiso para con la universidad, para con los estudiantes. Gerardo también fue mi profesor y actualmente pues tengo el gran privilegio de ser su esposa. Fuera de todo lo que ya se mencionó, que él hace algo importante para mí y que nos permite tener una vida en común, es el servicio social. Él es fundador de la Asociación Donadores Altruistas de Puebla y tenemos más de 8 años como voluntarios en el Hospital para el Niño Poblano. Estas imágenes que ven son un programa de alimentos y meriendas que tenemos gratuitos. Esta asociación regala alrededor de 500 meriendas semanales a los papás de los niños hospitalizados en el HNP. Y bueno, esto hablará también de la calidad humana que él tiene, de la sencillez y de lo que él en su vida diaria, como parte de un servicio, como parte de un compartir lo que él tiene, pues nos ha ayudado muchísimo a formarnos, a integrarnos como una asociación y es uno de los pilares fundamentales para que nosotros podamos realizar estas actividades. Desde hace 2 años estamos legalmente constituidos y es para mí de verdad un verdadero pues, honor compartir mi vida con alguien como lo es él, tan dedicado, tan íntegro, un hombre que su vida la ha dedicado siempre a la ciencia, a los estudiantes, pero que ahora pues yo creo que ha crecido en el aspecto humano, en el aspecto de servicio a los demás, en una faceta diferente a la que ustedes conocen como profesor. El lado humano de Gerardo es alguien muy sensible a la problemática de gente que está en un hospital, de gente de bajos recursos, y él me ha podido apoyar, me ha impulsado a desarrollar todo este servicio comunitario, pero él también de manera permanente, viernes y sábados va y atiende a la gente del hospital, prepara café, sirve, ahí lo vemos. Entonces yo creo que no está ligado, o más bien desligado una cosa de la otra. La ciencia, la docencia, el trabajo que cada uno llegue a desarrollar en su vida profesional, ojalá pueda estar también vinculada a un servicio hacia los demás, a tener un acto humanitario, un acto que nos lleve a nuestra vida a retribuir mucho de lo que todos nosotros hemos recibido. Para mí, pues es un honor haber sido también alumna de Gerardo, pero hoy en día el privilegio más grande que puedo tener es compartir mi vida con un gran ser humano. Les agradezco la invitación y para ti, Gerardo, como siempre, mi cariño, mi respeto, mi gran admiración. Gracias. Bien, pues es muy emocionante conocer esta otra faceta del doctor Torres del Castillo, nueva para mí también hasta hoy, y para muchos quizás de los que estamos aquí. Bien, yo quisiera contar un par de cosas antes de que el doctor inicie su charla, me voy a tomar 2 minutos. Bueno, hay muchas cosas que podría decir, ¿no? En las matemáticas hay una cosa, algo que se da a llamar el número de errores, es una cuestión de tradición, ¿no? Un matemático muy popular. Y bueno, lo que quiere decir es esto, ¿no? Aquellos que investigaron directamente o conocieron directamente, bueno, sobre todo investigaron directamente con Ernst, el número 1, si no estoy muy equivocado,
aquellos que fueron asesorados o investigan por alguien que trabajó con él, pues tiene el número 2, etcétera, etcétera, ¿no? Si lo llevamos a este caso, hacemos el paralelismo con el doctor Torres, pues ya algunos podemos presumir de que tenemos el número 1, pero aquí hay, bueno, personas que tendrán el número 2, bueno, seguramente hasta el 3, ¿no? No sé qué número de Torres va a llover consecutivamente, ¿no? Es algo muy interesante, pero nosotros, una generación como la nuestra, en mi caso, los compañeros, algunos que se hallan aquí, que fue del 90 al 94, pues cuando tuvimos un contacto directo. La primera vez que yo vi al doctor Torres también fue la primera, digamos, clase que yo tuve en la facultad, en física, en la carrera en física. El doctor Torres llegó sin ningún ánimo de arrogancia, presumiendo su CV, su currículum, etcétera, su número de papers, bla, bla, bla. Y él llegó pues con toda la humildad, digamos, incluso bueno, como no tenía el pelo así revuelto, enmarañado, gafas redondas, etcétera, yo pensaba que era ingeniero, ¿no? En ese entonces. Decía, bueno, es muy joven además, decía, pues es ingeniero, nos va a dar física, pero bueno, lo veía también muy lúcido y muy brillante, ¿no? Después supe, bueno, todo su CV y me fui de cabeza. El doctor Torres en ese entonces dio un intro a la carrera, folclore de la... Recuerdo mucho esa palabra, yo uso el término folclore de esta universidad, cuando todavía tenía tintes marxistas, leninistas, etc. Y él, bueno, alguno de los estudiantes me cuestionó si un estudiante de física, o bueno, ya posteriormente graduado en física, no se iba a morir de hambre. Yo recuerdo que el doctor, bueno, él hacía un gesto algo así parecido a esto. Pensó, meditando un poco y dijo, hasta ahorita no recuerdo ninguna persona que se haya muerto de hambre. Y pues, eso me impresionó bastante por la lucidez, digamos, por la ironía, ¿no? Porque yo creo que el doctor Torres es un maestro de la ironía también. Bien, yo definiría al doctor Torres como un perseguidor de la belleza, como alguien obsesionado por la belleza en la formalidad, por supuesto, la belleza digamos, sí, la formalidad matemática de la física. Alguna vez también escuché que una matemática de la facultad decía, oye, tú deberías ser matemático, porque tú lo que haces pues tiene un nivel bastante fuerte. Y él decía, pues es que lo que hay en física es más interesante, ¿no? Pero paradójicamente, el doctor Torres, en mi caso particular, nos habló en una ocasión en un curso de cálculo del paraíso de Cantor, del infinito, la belleza en las ilustraciones del infinito. Y bueno, pues yo me desvié de matemáticas después, ¿no? De la carrera de física. Pero el doctor fue el responsable. Sí. Bueno, ya se dijeron mil cosas en torno a Torres del Castillo. Ya redundaría yo, digamos, citando los papers, las tesis dirigidas, etc. Solo quería hacer más un pequeño hincapié a la cuestión de sus libros publicados por la editorial Birkhausen, que bueno, son libros ya de referencia, son libros que bueno, serán citados aquí a mucho tiempo, libros que tratan sobre la teoría de los espinoles y otro de ellos sobre las variedades diferenciables. Digo, más que decir, podríamos contar muchas cosas, pero estaríamos quitando los minutos al doctor. Entonces, pues vamos a dar pie a su charla. Él nos va a hablar de las simetrías en la mecánica clásica y en la mecánica cuántica. Creo que nos vamos a comenzar con su charla de esto que yo decía hace un momento, ¿no? De su obsesión por la belleza. Espero que lo haya definido yo bien. Entonces, doctor Torres, adelante. Bueno, pues otra vez muchísimas gracias a todos, pero ya a muchos de ustedes personalmente pues les he agradecido estar aquí. Yo creo que va a ser pues, casi imposible dar las gracias a los organizadores. No sé si cuando se plantearon la iniciativa de hacer esta reunión estaban realmente conscientes de todo el trabajo que iba a tomarles, pero bueno, yo les agradezco infinitamente toda la data que se tomaron para organizar este festejo. Yo, bueno, la primera vez que la Claudia Mendoza vino con la idea de hacer una cosa así,
pusiéramos 10, 15 años o más. Pero bueno, no sé si a lo mejor como un ensayo, no sé, pero finalmente me dejé convencer de que lo hiciéramos ya. No sé si después de esta experiencia los organizadores ya hayan quedado cansados de una cosa así, o si por el contrario ya estén pensando en dedicarse a una cosa como esta, ¿no? Ya me imagino su anuncio en Facebook donde diga que le organizamos su fiesta académica y el paquete incluye tanque de oxígeno. Si podemos pasar la anterior a esta, por favor. Bueno, la ortografía aquí no está muy bien. Originalmente, como todos saben, en inglés, por supuesto. Sí, yo creo que sería una especie de dulces 60. No 16, pero 16. Hay un error de escritura. Digo, los 60 años, el número 60 creo que no tiene mucho de especial. Bueno, tampoco 16 o tampoco 15. Algo que me llamó la atención es que en Estados Unidos, en lugar de que haya fiestas de quinceañeras, hay fiestas de los dulces 16. No sé por qué esa ligera diferencia cultural. Pero bueno, en fin, vamos a tomarlo como un buen pretexto. Ha sido bastante agradable para mí pues, ver a cuántos estudiantes aquí veo, algunos de mis alumnos actuales, veo, como decía Isaí, pues, alumnos que pues, ya tienen algún tiempo que pasaron aquí por las aulas de la universidad, algunos de la generación 90, algunos de generaciones anteriores. Espero efectivamente pues, poder atender a los descendientes de mis primeros alumnos. Ya voy en la segunda generación, espero todavía llegar a atender a los de la tercera generación por lo menos. Ojalá y pueda hacer decorosamente. Bueno, como ya se dijo, ahora sí ya podemos pasar a lo técnico. La plática se refiere a las simetrías en la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Aquí nada más como un pequeño comentario al margen. Durante mis estudios de maestría y doctorado, mi área de especialidad era la relatividad general. Me he alejado un poquito del tema, más bien dedicando en los últimos años a estos temas de la mecánica clásica y la mecánica cuántica, generalmente tratando de entender más a fondo pues, cosas que son ya relativamente bien establecidas. Es decir, hay algunos de estos temas que tienen que ver con la física de hace 100 años, 200 años, y bueno, creo que todavía vale la pena el darles una revisión y ver qué más se puede descubrir en todo eso. Y lo interesante es que efectivamente uno puede encontrar aún ahora algunos resultados que suenan bastante atractivos. Como decía Isaí en la presentación hace unos minutos, creo que este asunto de la belleza es efectivamente algo muy importante para muchos que nos dedicamos a la física teórica o a la física matemática. O sea, definitivamente hallamos mucha belleza en estos estudios y bueno, eso es una enorme motivación y bueno, de eso quiero hablar un poquito. La idea es que, bueno, la plática es un tanto técnica, espero que, poder explicar algunas ideas de una manera elemental y bueno, al mismo tiempo hablar de esos aspectos un poquito más avanzados. La siguiente, por favor. Bueno, como ahí dice, las leyes de conservación tienen un papel muy importante en la física. De hecho, para los que recuerden sus cursos elementales de física, desde el nivel preparatoria o los cursos introductorios en primer año o hasta llegar a los cursos ya avanzados, bueno, estarán de acuerdo en el énfasis que se hace en las leyes de conservación. Las más comunes, pues, que conocemos en la física elemental son como la conservación de la energía, del momento, cosas así. Y lo interesante es que estas leyes tienen un dominio, podríamos decir, sumamente amplio, prácticamente en todas las áreas de la física. Las leyes de conservación tienen un papel
en la física actual, digamos, si pensamos en la física de partículas en particular, suena raro, aún en los temas de investigación muy actuales, precisamente se hace mucho énfasis en la existencia de leyes de conservación que, bueno, ha jugado un papel muy importante, inclusive en muchos descubrimientos de la física de las partículas elementales en los últimos 50 años o algo así. Ahora, estas leyes de conservación, como ya muchos de ustedes bien saben, normalmente se suelen asociar con simetrías, lo cual es bastante interesante. Es decir, uno de primera vista no pensaría que hubiera una relación de esta clase. Entonces es un descubrimiento, cuando uno se entera de estas relaciones, algo muy interesante que haya una conexión entre leyes de conservación y simetrías, lo cual, pues como decía, se extiende prácticamente en todas las áreas del conocimiento. Entonces, gracias. Nada más me falta uno blanco también. Que acaba de pasar en vez de la patria. Bueno, decía, hay varias formas de estudiar, por ejemplo, la mecánica clásica. La mecánica clásica, recordemos, se basa en los postulados que estableció Newton allá por 1680. Y esta mecánica newtoniana se puede formular en diferentes maneras, y lo interesante es que lo que se conoce como la mecánica analítica, desarrollada allá por los años de 1780, bueno, uno ahí puede ver precisamente un cierto origen, una razón de ser de estas leyes de conservación. Entonces, en particular, esto que se conoce como la mecánica analítica tiene la virtud, decía, de relacionar las leyes de conservación con simetrías. La siguiente, por favor. Digamos, en los textos elementales normalmente se recalca que, por ejemplo, la conservación del momento lineal, del momento angular, de la energía, se pueden explicar o relacionar con que el espacio en el que nos movemos es invariante bajo traslaciones, bajo rotaciones, o que el tiempo es algo homogéneo. Sin embargo, esas simetrías, que son las más habituales, son solamente unos ejemplos muy sencillos de algo que en realidad es muchísimo más general y que inclusive para los físicos profesionales no es tan ampliamente conocido o discutido. Por ejemplo, la siguiente, por favor. Bueno, aquí ya las cosas se van a poner un poquito más técnicas, así es que espero poder explicar un tanto la idea, y bueno, quizás sea un poquito más difícil seguir los pasos detallados, pero bueno, a lo mejor para algunos estudiantes muy jóvenes, bueno, veo aquí a algunos como Laura Esther, Luis Ángel, que están en los primeros años, a lo mejor estas cosas, bueno, también veo a Damián, no dejo de reconocerlos. Bueno, veo a estudiantes aquí de los primeros años que, bueno, que estén aquí presentes. A lo mejor estas cosas raras, las que para estar escuchando resultan motivantes como para que pues con más ganas se pongan a estudiar ese tipo de cosas. Yo creo que es algo obviamente muy apasionante. Yo creo que si una palabra pudiera sintetizar lo que uno puede encontrar en el estudio de la física teórica, pues es eso, la pasión que este conocimiento puede despertar. Y en ello pues hay muchísimas cosas. Una pues es descubrir la belleza, como ya se dijo, o también al mismo tiempo que uno descubre la belleza, uno trata de transmitirla. Es decir, cuando uno descubre algo, pues es muy placentero mostrarle a los demás, miren lo que hemos encontrado. Y yo creo que esto, bueno, espero que sea una buena invitación para que, sobre todo los jóvenes que todavía están por formarse en un camino en el estudio, pero tengan una meta que fijarse para proseguir su formación decía. Entonces, bueno, esto que está aquí, para los que ya conocen algo sobre la mecánica analítica, es lo
lo que se llama una función lagrangiana. En este caso corresponde a una caída libre, es decir, pensemos en un objeto que cae libremente, simplemente piensen en una moneda que soltamos, una pelota que lanzamos hacia arriba. Esta función precisamente permite describir la mecánica de ese fenómeno mecánico y resulta que esta lagrangiana tiene algunas simetrías obvias, es decir, por ejemplo, aquí se puede ver que el tiempo no aparece. Entonces, eso en términos más simples significa que si hacemos un experimento donde dejamos caer una pelota, da lo mismo hacerlo ahorita que dentro de 15 minutos o dentro de 15 días. Es decir, lo que esperamos es que el fenómeno sea exactamente similar independientemente de en qué momento lo iniciamos. Sin embargo, a esas simetrías obvias se le agregan lo que se suele llamar algunas simetrías escondidas. Por ejemplo, esta función lagrangiana es invariante bajo estas transformaciones, es decir, si la coordenada x y el tiempo se transforman de esta manera, aquí la s es una variable auxiliar que indica el progreso de la transformación, es decir, cuando la s va de 0 no hemos hecho la transformación y a medida que la s va tomando diferentes valores vamos avanzando en esta transformación. Como analogía, piensen en una rotación, una traslación. Bueno, aquí precisamente esta S sería algo similar, algo parecido a una distancia avanzada o un ángulo que estamos recorriendo. Lo interesante es que esta expresión bastante extraña deja invariante la dinámica, pero mismo esta otra se ven bastante raras estas expresiones. Como les decía, para inclusive la mayoría de los físicos profesionales, digamos, no es un tema muy ampliamente discutido y estas cosas pues son realmente desconocidas para la mayoría, pero lo interesante es que con la existencia de estas simetrías hay cantidades que se conservan, las cuales se pueden ver en la siguiente transparencia. Aquí precisamente en relación con esas simetrías que se mencionaban en la transparencia anterior, pero resulta que estas cantidades se conservan. Esto no tiene que ver directamente con un momento lineal ni con energía, sino que son otras cosas, como ustedes pueden ver, bastante más extrañas. Son cosas que inclusive no tienen un nombre propio dentro de la física, simplemente son cosas que se conservan. Entonces, a las leyes de conservación tradicionales, que son pues, ampliamente conocidas por lo mismo, bueno, uno puede agregar otras cantidades que son igualmente útiles, es decir, no tiene por qué ser justamente estas cosas que son las más usuales, las que necesitamos usar en la realidad, sino que cada problema resulta que tiene una buena cantidad de simetrías que uno puede aprovechar para descubrir leyes de conservación, las cuales sirven para resolver los problemas del sistema mecánico en cuestión. Otra vez, si regresamos a la mecánica elemental, a nivel de preparatoria, bueno, allí hay problemas que se pueden resolver simplemente utilizando la conservación de la energía. Aquí, bueno, habría algo similar, excepto, decía, que estas cantidades no son precisamente energía, algo directamente relacionado con eso. La siguiente, por favor. Esto que acabo de mencionar en las dos transparencias anteriores se relaciona con lo que se conoce como la formulación lagrangiana de la mecánica clásica. La mecánica clásica, como decía, comenzó a desarrollar prácticamente con el trabajo de Newton allá por los años de 1680 y prácticamente 100 años después Lagrange desarrolló el formalismo que hoy llamamos lagrangiano y posteriormente, allá por 1830 aproximadamente, Hamilton hizo un paso adicional estableciendo lo que hoy llamamos la formulación hamiltoniana de la mecánica. Resulta que en esta formulación las posibilidades son extraordinariamente más amplias, al grado de que, tal como aquí se dice, absolutamente cualquier cosa que se conserve tiene que ver con alguna invariancia de la función hamiltoniana. Es decir, cualquier sistema mecánico está descrito por lo que llamamos su función hamiltoniana y las simetrías de esa función hamiltoniana se pueden asociar con absolutamente todas las cantidades que se conserven para el problema en cuestión. La siguiente, por favor. Un ejemplo nuevamente
representa la energía total. Este término, cuadrado sobre 2m, es la energía cinética. Este término sería la energía potencial gravitacional, que precisamente G es la aceleración de la gravedad. Entonces, por ejemplo, entre muchas cosas que obviamente se van a conservar, como la misma energía total, bueno, hay otras cosas bastante más extrañas. Por ejemplo, esta expresión que aquí precisamente escogí por lo relativamente complicado que es su expresión algebraica. Todo esto se conserva para este problema. Y bueno, como decía en la transparencia anterior, absolutamente cualquier cosa que se conserva está relacionada con alguna simetría. La siguiente, por favor. Precisamente esta expresión que veíamos en la transparencia anterior está relacionada, o su conservación es consecuencia de que esta transformación de coordenadas, es decir, si yo cambio de QCPs minúsculas por QCPs mayúsculas dadas por esas expresiones bastante curiosas o espantosas, según sea el punto de vista, bueno, esas transformaciones, aunque a primera vista quizá uno no lo esperaría, resulta que son transformaciones que dejan invariante la función hamiltoniana que veíamos en la transparencia pasada. Entonces, esto es, como decía, sumamente interesante y curiosamente también un tanto desconocido, es decir, en los textos de mecánica avanzada, pues algo se menciona en ocasiones, no todos los libros lo hacen, pero algunos libros sí hablan de esta conexión, pero sin explorar los ejemplos interesantes que uno puede construir, como estos que aquí les trato de presentar. La siguiente, por favor. Bueno, resulta que estas conexiones que uno descubre en el caso de la mecánica clásica se repiten en buena medida en el contexto de la mecánica cuántica. Bueno, yo creo que en la actualidad casi cualquier persona, independientemente de su preparación académica, bueno, algo ha oído acerca de la mecánica cuántica, por lo menos algunos charlatanes que hablan acerca de curaciones mágicas y cosas así, bueno, algo para darle un poquito más de solidez a sus productos. Y espero que con esto no insultar a nadie. Bueno, a nadie de los presentes, por lo menos. Bueno, muchas veces, pues, por ahí meten la palabra cuántico simplemente para que suene más contundente, ¿no? Bueno, aquí estamos hablando de la mecánica cuántica en su sentido estricto. Y bueno, resulta que la mecánica cuántica, que se desarrolló principalmente allá por la década de 1920, mucho tiene en común con la formulación hamiltoniana que mencionaba antes. Curiosamente, más o menos hubo unos 100 años de separación entre la formulación hamiltoniana y el desarrollo de la mecánica cuántica. Y lo más curioso es que, a pesar de la diferencia en cuanto a la descripción que hacen de la naturaleza, es decir, en la mecánica cuántica se emplean conceptos totalmente distintos y por lo mismo también, como decía, más llamativos para el público en general. Entonces, bueno, resulta curioso que haya un paralelismo bastante extenso entre estas formulaciones. Entonces, precisamente la mecánica cuántica, tal como se estudia típicamente, tiene un enorme parecido en el formalismo con la mecánica hamiltoniana. Entonces, pensando en ello, no resulta tan extraño que haya también una relación entre cantidades conservadas y simetrías. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí está la expresión matemática de eso. Precisamente aquí U es un operador, aquí ya el lenguaje es algo enteramente distinto a lo que veíamos en las transparencias anteriores. En las anteriores uno habla de funciones lagrangianas, funciones hamiltonianas, que sirven para describir la mecánica newtoniana. Aquí en cambio uno habla de operadores para referirse al formalismo que se emplea en la mecánica cuántica. Me imagino que estos que hablan de curaciones milagrosas y cosas así, no sé qué tanto sepan sobre espacios de Hilbert y operadores unitarios y cosas así, lo cual tampoco es un obstáculo, ¿no? La idea es que quienes compran esto tampoco saben mucho de espacios de Hilbert y operadores unitarios y demás. Pero bueno, en fin, sería bueno cobrar por ahí algunas regalías por el uso del término
física cuántica y cosas así, ¿no? El problema es que quién los cobraría. Pero bueno, el asunto, pues, decía, es que a nivel de la mecánica cuántica uno puede también digamos, hacer definiciones de lo que significa una simetría y demás. Y aquí también, curiosamente, resulta que en la literatura, es decir, si ustedes revisan los textos de mecánica cuántica intermedia o avanzados, generalmente en esos libros no se estudian las simetrías en una forma suficientemente amplia. La mayoría de los libros, la mayoría de los trabajos, inclusive de investigación, se refieren solamente a transformaciones que no involucran al tiempo. Entonces, en cualquier libro de texto, uno se queda simplemente con estos dos términos, simplemente omitiendo, olvidándose de que las transformaciones también pueden depender del tiempo, y eso puede incluir ejemplos muy interesantes. Entonces, aquí la idea es pensar en simetrías en donde el tiempo también participe. Entonces, bueno, resulta que si H es el operador que representa algún sistema cuántico, entonces el operador Q va a darnos una simetría de ese sistema. Si esta condición se cumple, esa sería la definición de lo que en este contexto uno define como una simetría. Obviamente todo esto es algo pues difícil de expresar en palabras. Aquí pues desafortunadamente quizá lo que uno necesita es el formalismo matemático, pero bueno, la idea es que esta ecuación, la primera, precisamente sería la expresión precisa de lo que queremos decir con una simetría en este contexto de la mecánica cuántica. Mientras que la segunda línea es lo que sirve como definición de que alguna cantidad se conserve. Aquí A es también un operador que representa alguna magnitud físicamente observable o relevante. Entonces, el hecho de que la A se conserve se expresa mediante esta condición. Entonces, aquí precisamente es fácil de demostrar, y lo curioso es eso, es fácil. Es decir, aunque este tipo de transformaciones no han sido prácticamente consideradas en la literatura, lo interesante es que todo esto es bastante elemental. Es decir, este bien podría ser un examen parcial o una tarea para un estudiante que está comenzando un curso de mecánica cuántica. O sea, es fácil ver que si tenemos una cantidad conservada, con ella podemos construir operadores que dejan invariante a la dinámica del sistema cuántico. La siguiente, por favor. Aquí hay un ejemplo similar a los anteriores. Esto que está aquí sería el operador hamiltoniano, que representa a un electrón, por ejemplo, cualquier partícula cargada, en un campo eléctrico uniforme. Aquí la E representaría la intensidad del campo eléctrico, esta E minúscula sería la carga de esta partícula. Entonces, lo que uno puede verificar fácilmente es que esta cantidad que está aquí dada resulta ser una cantidad conservada. Es decir, si vemos cómo cambia en el tiempo este operador, aquí la X, la P son operadores, entonces uno fácilmente puede convencerse de que esta expresión se tiene que conservar. Aquí de nuevo hago énfasis en que esta cantidad no es precisamente de energía, no es en momento lineal, no es en momento molecular, no es ninguna de estas cantidades que tradicionalmente uno encuentra en los libros ni elementales ni intermedios, ¿no? Aquí simplemente es una expresión que no tiene un nombre propio, pero que se distingue por ser una cantidad conservada. Entonces, resulta que esta cantidad conservada está relacionada con cierta invariancia, con cierta simetría. Y en este caso, resulta que esta expresión es precisamente la generadora o la generatriz de las transformaciones de Galileo. O sea, el hecho de que este sistema se vea igual si lo observamos desde aquí, desde el suelo, o si lo vemos desde un vehículo en movimiento con velocidad constante, esa simetría, esa equivalencia, precisamente corresponde a la conservación de esta cantidad. Entonces, insisto, son descubrimientos ahí bastante simples, pero que curiosamente no forman parte de lo que normalmente uno encuentra. La siguiente, por favor.
Las cantidades que se conservan son útiles por diferentes razones. Por ejemplo, en la mecánica clásica, digamos, es muy común que uno estudie, por ejemplo, choques entre bolas de billar, en donde simplemente la conservación de la energía o del momento ayuden a resolver el problema sin conocer más detalles. Entonces, aquí ocurre algo medianamente similar. Cuando descubrimos que algo se conserva, que algún operador se conserva, eso es bastante útil y también esto curiosamente es bastante desconocido. El asunto es que si A es un operador que se conserva y en el caso particular de que su espectro no sea degenerado, y aquí pues obviamente todo esto es cada vez más técnico, bueno, resulta que, excepto por un factor que nada más depende del tiempo, cualquier eigenfunción, y aquí perdón, no son palabrotas las que estoy aquí diciendo, es algo oficialmente existente en la literatura científica. Entonces, cualquier eigenfunción de A que tenga un eigenvalor constante es prácticamente de forma automática una solución de la ecuación de Schrödinger. Entonces, cosas que normalmente son difíciles de obtener, quienes ya han llevado cursos de mecánica cuántica, pues estarán de acuerdo en que frecuentemente resolver la ecuación de Schrödinger es un problema matemático bastante complicado y laborioso, y en cambio con este resultado las cosas se pueden volver bastante fáciles de hacer. La siguiente, por favor. Aquí hay un ejemplo. Si tomamos este operador hamiltoniano que corresponde a un oscilador armónico simple, como se le conoce en la física, bueno, resulta que esta expresión, en donde cabe recalcar que hay dependencia en el tiempo de una manera explícita, esto quizás no sea muy evidente a primera vista, pero resulta que es una cantidad que se conserva. Entonces, para este operador es fácil hallar sus eigenfunciones por una razón muy sencilla. A diferencia del hamiltoniano, que tiene una p cuadrada, esta expresión tiene una p solamente. Y eso es bueno, sí, porque en el caso de la h, la presencia de p cuadrada lleva a segundas derivadas y por lo tanto a ecuaciones diferenciales de segundo orden, mientras que esta p tiene que ver con derivadas sencillas y por lo tanto ecuaciones diferenciales de primer orden solamente. Entonces es mucho más fácil hallar eigenfunciones de este operador que de este otro. Y de hecho aquí está la respuesta. Las eigenfunciones de este operador son estas, en esta forma general, donde esta f es una función que uno puede seleccionar arbitrariamente, y si uno la selecciona de una manera apropiada, esto da precisamente una solución exacta de la ecuación de Schrödinger correspondiente a este problema. Para los que ya conocen algo de mecánica cuántica elemental, recordarán que en la solución del problema del oscilador armónico aparecen los polinomios de Hermite, y bueno, normalmente son soluciones que llevan pues, procedimientos bastante largos. Aquí todo se reduce prácticamente a resolver ecuaciones de primer orden, o sea, de lo más sencillo que uno puede pedir. Y bueno, las cosas son bastante sencillas si uno aprovecha la conservación de cosas como esta. La siguiente, por favor. Precisamente si uno escoge la f de esta forma, que es una función nada más de t, se tiene una solución exacta de la ecuación de Schrödinger. Y de hecho no solamente es una solución exacta, sino que en esencia todas las soluciones están allí contenidas. Lo que uno tiene en este caso es el propagador para el problema correspondiente, entonces eso es bastante valioso. La siguiente, por favor. Ya casi estoy por terminar. Esto que mencionaba en el caso anterior se puede generalizar y fijarse en operadores que formen lo que se llama un álgebra de Lie. Aquí estas Cs se supone que son constantes, entonces resulta algo bastante similar a lo que presentaba en las transparencias anteriores, es decir, cuando en lugar de tener una sola cantidad conservada tenemos varias cantidades que algebraicamente se relacionan de esta forma, los problemas también se pueden resolver con facilidad. Por ejemplo, nuevamente pensando en el procedimiento armónico, uno puede fijarse en estos dos operadores, los cuales son constantes y obedecen precisamente una relación de este tipo. Aquí del lado derecho aparecería el operador identidad. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, perdón, la anterior.
por ejemplo, si uno se fija en la acción de estos operadores sobre cualquier solución de la ecuación de Schrödinger correspondiente, uno puede construir de nuevo todas las soluciones de una manera prácticamente gratuita, no hay que resolver más ecuaciones. Finalmente, la que sigue, un caso muy interesante es el caso abeliano, en donde los operadores conmutan entre sí, y aquí tenemos un resultado también muy general y también muy desconocido, ¿no? Aquí, y muy sencillo, además, tiene todos los Luis que uno se pueda imaginar. Aquí, si uno tiene un conjunto de operadores que conmutan entre sí, esta condición precisamente, entonces, si uno construye las eigenfunciones comunes de estos operadores, prácticamente uno tiene la solución general de la ecuación de Schrödinger. Entonces, esto puede ser, como decía antes, bastante conveniente, porque estos operadores pueden ser mucho más sencillos que el operador hamiltoniano, y eso entonces resuelve prácticamente, facilita enormemente la solución del estudio de cualquier problema cuántico. Creo que esa es la última transparencia, así es de que, bueno, les agradezco muchísimo su atención, muy amables. Un comentario entre paréntesis. En el sur del DF, por donde yo vivo, hay una clínica de medicina cuántica y ángeles que le voy a pedir las transparencias al doctor Torres. Se las doy a ver para esto. Gracias al doctor Torres, tenemos un par de preguntas que alguien quisiera hacer para bueno, que el doctor las conteste. Quizá digamos, una duda que haya quedado, un comentario o observación. ¿Quién quiere participar? Doctor, supongo que debe haber una relación entre la función que queda libre ahí en la cuando se propone donde encuentra la solución de funciones y el álgebra No hay una relación directa. Más bien uno encuentra las eigenfunciones de las cantidades conservadas y después solamente queda determinar esa función f, y por desgracia, digamos, no tiene relación, o sea que es necesario resolver una ecuación extra, pero lo bueno es que es una ecuación de primer orden nada más, porque la ecuación de Schrödinger lo único que aparece es una derivada primera de la función de onda con respecto al tiempo. Entonces, de nuevo, todo el problema se reduce enormemente, porque no hay que resolver ecuaciones de segundo orden en ningún momento. Pero el problema es ese, de que esa función del tiempo no está determinada por el álgebra que ahí uno tiene, sino que es algo efectivamente independiente, pero es fácil de determinar gracias a que es una función de una sola variable y la ecuación que la determina es una ecuación de primer orden, así es que las cosas son normalmente muy sencillas. No solamente es una ecuación de primer orden, sino además es una ecuación separable, o sea, más simple que uno puede pedir otra vez. Tengo un comentario, pregunta. Esta en realidad es la versión de Heisenberg, me parece, ¿no? Porque es un partido, digamos, de que el operador A es una muestra de movimiento. No exactamente. No sé si quieres una vez comento sobre eso. Si pudieran regresar una o dos. ¿Dónde está este suficiente? Ahí está. No defines el. Sí, no, pero. Bueno, ok. Bueno, esa. Sí, a lo que quiero referirme en la siguiente, por favor. Aquí. X y P. La X mayúscula y la P mayúscula son constantes de movimiento. Y aquí X y P están en la imagen de Schrödinger, es decir, son operadores que no dependen explícitamente del tiempo, sino que la dependencia explícita o la dependencia del tiempo está puesta allí en forma explícita solamente. O sea, aquí no necesitamos pasar a la imagen de Heisenberg, sino que trabajando en la imagen de Schrödinger es que todo esto se formula. Entonces te puedes preguntar qué significa que se conserven, yo creo. No, lo que yo digo es que X y P en realidad, digamos, son el
son el dato inicial, digamos, es el 0 y el 0, digamos. Exacto, a eso corresponde. Bueno, y por eso son constantes de movimiento. Bueno, no precisa, pero sí y no. Es decir, para que estén constantes de movimiento, tú calculas tu derivada total con respecto al tiempo y te da 0. Sí. O lo que es lo mismo, exacto, sus valores esperados van a ser constantes. Entonces, eso es lo que queremos decir, porque se conserven. Y sí, representa en este caso la posición inicial y el momento inicial al tiempo 0. Entonces, sí, ese era mi comentario básicamente, digamos, porque en el cuadro de Heisenberg, digamos, el estado está fijo, digamos, que es el dato inicial. sí, aquí estamos pensando que los estados evolucionan en el tiempo, obedeciendo la ecuación de Schrödinger. Y en ese sentido yo creo que este tipo de cosas ha pasado ignorada por muchísima gente en los casi 100 años que tiene la mecánica cuántica. Prácticamente nadie se había fijado en cosas como esta, en operadores que pueden depender explícitamente del tiempo, aun cuando las observables básicas no lo hacen. Aquí estamos en la imagen de Schrödinger, la evolución está puesta en las funciones de onda y esta combinación es conveniente. Creo que estamos hablando de lo mismo, pero desde puntos de vista diferentes, digamos. Pero bueno, no podemos comentar, digamos. O sea, digo que estás en el de Heisenberg porque, o sea, esto que estás haciendo, digamos, o sea, ¿por qué te sale propagador? Porque en realidad lo que estás haciendo es precisamente digamos, la ecuación cuántica de lo que harías clásicamente, que sería hallar la transformación canónica, dato inicial con la función de Hamilton. Sí, eso es que vale. Exactamente. Bueno, ese era el comentario. La pregunta es, ¿cuál es el rol de la no definición? Bueno, que esa condición es indispensable para que lo único que le falta a la eigenfunción común sea un factor del tiempo. De otra manera, tendrías que fijarte en las eigenfunciones que forman el conjunto degenerado. Entonces aquí, para que el factor que hace falta no sea función del tiempo, ahí es donde entra la no degeneración, o que el conjunto sea completo. Sí, el tiempo es un tirano y no nos permite una pregunta más, pero obviamente al final podría charlar más con el doctor. Bien, a nombre también de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se extiende un reconocimiento, una constancia al doctor Torres del Castillo por su charla Simetrías en la mecánica clásica y en la mecánica cuántica, en el marco de la celebración de su 60 aniversario. Doctor Torres. Cuando me insistían en que hiciéramos este festejo, es que me prometieron una Bien, caminándonos